Bienvenidos, buenas tardes a todos. Estamos en la Comisión A26 de Patrimonio Cultural. Mi nombre es Gustavo Menedo, yo soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. También nos acompaña de la Facultad Celeste Avanzini, que va a estar ahí dándonos el soporte técnico. Bueno, les recuerdo que cada minuto para hablar de sus temas. Al final de todas las exposiciones vamos a abrir las preguntas, que las va a administrar también Celeste. Y bueno, sin más, yo les voy a avisar, voy a tomar el atrevimiento de cuando les esté faltando un minuto, les voy a avisar. Así que bueno, pido disculpas por anticipado bueno, para organizarnos. No nos podemos pasar estos 10 minutos, pero bueno, los tiempos apremian. Así que sin más preámbulos, pasamos a la primera intervención, que es renovación del entorno urbano iglesia, Casa Hacienda San Juan Grande. Nos va a hablar Efraín Calderón, de A+2 Estudio de Perú. Bienvenido, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Empiezo con la exposición entonces. Sí, todo tuyo, adelante. Sí, bueno, intervención en espacios públicos, es el caso de ahora que tenemos lo que es renovación del entorno urbano de la iglesia Casa Hacienda San Juan Grande. Podemos apreciar en estas imágenes la situación actual de este monumento histórico. Se encuentra en el distrito de Surco, en la ciudad de Lima, en Perú. Para hablarles un poquito de la historia de esta iglesia y casa hacienda, fue construida en el año de 1581 por la orden jesuita, y a lo largo de los años pasó por una serie de situaciones que iban acorde con las situaciones políticas y económicas de nuestro país. En ese caso, en la etapa del virreinato, justo como a consecuencia de la expulsión de la orden jesuita, en 1768, la casona y la iglesia pasaron a administración de la Real Junta de Temporalidades. Luego, con el regreso de la orden jesuita en 1870, regresó a su administración. Y ya otra situación importante que pasa en esta casona es las situaciones que pasó a raíz de la guerra con Chile, en las cuales en algún momento esta casona y esta iglesia sirvió para albergar al ejército peruano, que en ese tiempo trataba de contener el avance del ejército chileno, ¿no? Ahora, ya en el siglo XX, luego de pasar por una etapa de abandono, en el año 91 y 92 empezaron con los trabajos de restauración, y básicamente se enfocó en la restauración de la iglesia. La casona también inició su proceso de restauración, pero lamentablemente no se ha culminado hasta la fecha, ¿no? Ahora, bueno, la situación actual de la casona, como pueden ver en las imágenes, básicamente está muy descuidada. Algunos sectores inclusive han colapsado, y alrededor de este espacio, bueno, la ciudad no paró de crecer, ¿no? En ese sentido, encontramos que alrededor de la casa hacienda y de la iglesia, la ciudad empezó a densificarse de manera un tanto desordenada. Ya hablamos de los años 90, y empezaron a presentarse situaciones en cuanto a la tubulización de las viviendas que se albergaron alrededor, problemas actuales ahora del transporte público, y generalmente, bueno, han ido afectando este sector de la ciudad, y la casona y la iglesia han quedado básicamente rodeada de esta ciudad emergente, de este sector de Lima, ¿no?
En ese sentido, cuando se empezó con este trabajo con los alumnos de la Escuela de Arquitectura, lo que tratamos de motivar en los alumnos era básicamente crearles la oportunidad de incorporar criterios de diseño urbano actuales en el lugar para poder recuperarlo y abrir este lugar tan importante para nuestra historia, aperturarlo hacia la ciudad. Y como pretexto de esta situación, encontrar soluciones en cuanto a lo que sucedía alrededor de este patrimonio, ¿no? En ese sentido, como parte del ejercicio, se encontraron 3 etapas muy importantes, ¿no? Primero, pasar por un levantamiento de información, ¿no? Luego analizar la problemática que se presentaba en el lugar para finalmente terminar en una propuesta. Queremos recalcar que este proceso de levantamiento de información y de análisis ha tenido siempre una característica de ser flexible y que en cada una de las etapas se permita la retroalimentación para poder identificar no solamente la problemática del lugar, sino poder darle la posibilidad de que los alumnos experimentaran con diferentes soluciones, ¿no? Acá, por ejemplo, otro de los aspectos importantes de este trabajo, tal como menciona Lerner en su libro Acupuntura Urbana, buscamos generar transformaciones inmediatas en la ciudad, para lo cual encontramos este lugar que permitía la intervención de manera puntual, a partir del cual se propiciara el cambio y la mejora del entorno inmediato, ¿no? También trabajamos con los alumnos ¿no? Para poder intervenir en este lugar, la aplicación de un modelo de ciudad, ¿no? En el cual pudiéramos incorporar 4 criterios importantes, ¿no? La idea de una ciudad compacta, la idea de una ciudad ecoeficiente, la idea de una ciudad híbrida y que genere también una idea de ciudad basada en la integración social, ¿no? Entonces, para llegar a la propuesta, ¿no? Para llegar a la propuesta, se manejaron estos 4 modelos de ciudad y en esta etapa de propuesta, bueno, pudimos encontrar la oportunidad de incorporar criterios de análisis y diseño urbano actuales, ¿no? Y que la propuesta tenga una característica transformadora, ¿no? Transformadora en el sentido que a partir de este patrimonio que era la casona y la iglesia, al aperturarlo hacia la comunidad de manera directa, no pudiéramos encontrar espacios públicos de calidad, ¿no? Espacios públicos que permitan consumir este importante patrimonio, y es así que podemos encontrar desde la etapa misma de la restauración, de proponer la restauración y la recuperación de la casona hacienda, con esta importante particularidad de imprimirle un uso más allá del preexistente que era de la casona, ¿no? Y podemos alrededor de ella proponer espacios públicos abiertos hacia la comunidad, que sean funcionales, respetuosos del ambiente, ¿no? Y que también aportaran al entorno inmediato una dinámica diferente de la que actualmente existe en el lugar, ¿no? Entonces, no solamente intervenimos directamente en este patrimonio, sino que también se buscó la intervención proponiendo nuevos usos en el entorno inmediato, nuevas edificaciones, frente al uso mismo de la casona y de la iglesia, la idea de que aparezca, por ejemplo, un centro cultural que en este sector de la ciudad
no existe, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, bueno, pues hemos encontrado propuestas que van desde la recuperación y creación de novedosos espacios públicos, la apertura a la comunidad de esta iglesia y de esta casa hacienda, eh, algunas soluciones ambiciosas para el sector que solucionaran problemas de la movilidad urbana como el transporte público y privado, equipamiento cultural, darle un nivel no solamente del sector o para el sector o para la comunidad directa, sino también a nivel metropolitano, ¿no? Amarrando Un minuto, Efraín. Sí, bien. Gracias. Gracias por el tiempo. Ah, perdón, tenías un minuto más, era para avisarte. No Ah, quería bueno, no sé si querés redondear algo. Sí, bueno, perdón. redondear la oportunidad que me dan de poder mostrar este trabajo y justo en este día que es tan importante para los peruanos, que estamos celebrando el bicentenario de nuestra independencia, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos, Efraín, y bueno, feliz día. Eh, bueno, vamos a seguir con diseño mobiliario urbano para espacios públicos basado en identidad antioqueña sobre la cultura indígena Tule. Y bueno, para esta escuela, Varela Chaverra, del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Universidad EAFIT de Colombia. No sé si me equivoqué en algo o está todo bien. Todo bien. Bienvenidos, muchas gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Inicialmente les agradezco a la organización del evento por este espacio para presentar nuestro proyecto de investigación. Me presento, mi Bueno, nombre, me presento, yo mi nombre, voy a prender de nuevo la cámara cuando esté fajito, así perdón. yo estoy teniendo, no sé si te estoy escuchando un poco cortada. Ya, ahora. Ahí va, ahí Listo, va. bueno, me presento, mi nombre es Manuela Varela, yo soy estudiante de último semestre de Ingeniería en Diseño Industrial de la Universidad ITM de la ciudad de Medellín en Colombia. Este proyecto se desarrolló desde el semillero de branding y diseño de producto bajo la línea de investigación de diseño de producto inmobiliario en compañía del docente Javier Ernesto Castrillón, que me acompañó en todo este proceso de la investigación. Bueno, en este proyecto se desarrolló un mobiliario urbano basado pues, en elementos de identidad cultural, presentando análisis de los procesos visuales y geométricos de la identidad cultural ancestral y material. Además, se hizo un análisis de la relación humano-objeto del entorno donde se desenvuelve cotidianamente el ciudadano en Medellín, para así proponer una oferta de mobiliario con elementos de identidad cultural que fueran potentemente visuales y de gran impacto, siendo esto además una oportunidad para intervenir culturalmente el paisaje urbano de la ciudad, permitiéndonos tener elementos escultóricos y representativos que a su vez le permitieran al usuario tener un aprendizaje sobre la cultura ancestral propia de la región. En este proyecto se resalta eh, toda la parte cultural, la cultura material de los indígenas Tulio Cuna, quienes son un símbolo latinoamericano por su innovación cultural y que representa para la comunidad antioqueña ser poseedores de una cultura material propia de identidad que nos permite diferenciarnos de otras regiones y países colindantes a Colombia. Además de que para esta investigación tomamos como elemento de identidad la mola, que la mola es una pieza textil eh, totalmente hecha a mano, artesanal, hecha por las mujeres Tulio Cuna. Además, este artefacto tiene una comunicación visual súper potente que nos permite no solamente reconocerlo por su geometría y su color,
porque además estos elementos han servido como elemento de inspiración al diseño, además de que tiene unas connotaciones muy fuertes en diseño, en arte y artesanía. Además que en estas piezas se puede evidenciar su pensamiento cosmogónico, su visión sistemática del mundo y de su región a través de los colores y de los significados. Y también prevalece en ellas, que se pueden ver en ellas narraciones por imágenes de leyendas, de mitos y de simbología propia. Ahora le cedo la palabra al profe Javier, que les va a comentar más sobre la metodología empleada para el desarrollo del proyecto. Muchas gracias, Manuela. Gracias al evento por darnos este espacio. Como decía Manuela, dentro de esta investigación, el ejercicio es un ejercicio de diseño de la forma, donde se busca la importancia del significado del símbolo, de la geometría, y utilizamos una técnica que se llaman las heurísticas del diseño. De las heurísticas del diseño hablamos de la intervención de la forma y la intervención de la geometrización para la intervención de mobiliario, para el diseño de producto. Entonces, dentro de este elemento usamos con la heurística componentes de serialización, componentes de repetición geométrica y de repetición objetual, anidación y elementos de plano seriado, que son muy comunes en los elementos de mobiliario escultórico que ahora interviene en muchos lugares a nivel de Latinoamérica. Dentro de ese proceso, la geometría de la mola, que es una geometría muy interesante, que habla de muchos elementos tipo fractal, tipo serialización y geometrización, tuvieron intervención en el mobiliario, y dentro de esta intervención en el mobiliario se hizo todo un proceso dentro de la metodología para generar una serie de elementos de modularidad donde la geometría tuvo un gran factor diferenciador. Cuando se interviene, por ejemplo, en mobiliario urbano, también hay que referenciar que la metodología debe tener en cuenta al ciudadano, como un mobiliario urbano puede tener elementos simbólicos, puede tener elementos culturales que tengan inspiración latinoamericana, porque muchos de los mobiliarios que nosotros tenemos vienen derivados de los grandes sistemas arquitectónicos de las grandes ciudades. Entonces, retomar el sistema arquitectónico tradicional y utilizar nuestras geometrías y nuestro aspecto también es un elemento educativo que puede intervenir el mobiliario y darle un gran significado y fuerza. Vamos a pasar entonces a hablar un poco del desarrollo del proyecto y de las piezas que se desarrollaron para la construcción. Como les decimos, es una propuesta que esperamos que pueda intervenir espacios urbanos de nuestra ciudad y que sirva también como un elemento de museo urbano que eduque sobre la geometría ancestral y sobre los elementos de la cultura tule o cuna que está muy, muy fuerte dentro de la región. Le voy a dar el paso a Manuela para que hable un poco más de la intervención del proyecto y cómo quedaron los mobiliarios finalmente elaborados. Gracias, profe. Bueno, pues finalmente como resultado se obtuvo un juego de mobiliario urbano, todo creado a partir, como lo dijo anteriormente el profesor Javier, de abstracciones de la mola, en cuya geometrización podemos ver que es agradable a la vista, adaptable a cualquier espacio, sea público o privado. Además, para su construcción se empleó técnicas como plano seriado, como lo puede ver en las imágenes. Se emplearon materiales y procesos respetuosos con el ambiente, como por ejemplo la mezcla de concreto con plásticos termorresistentes. Estos plásticos no pueden ser reciclados y tampoco reutilizados. Entonces, digamos que al triturarlo tienen también un componente de aumentar la resistencia a cualquier material. Y además, pues el mobiliario pues, está compuesto por elementos smart, que, como por ejemplo la conectividad y la sensórica, y todo esto a través, funcionará a través del consumo energético sostenible. Por ejemplo, en este caso, diseñamos bancas, mesas auxiliares, tenemos para soles, y tenemos pues ya un conjunto de bancas que pues si se observa lateralmente se puede observar pues la geometría empleada, y pues también digamos que como uno de los factores más importantes es que fueran cómodas y que
estuvieran pues como con la línea actual y tendencia actual del mobiliario urbano. Eso sería pues todo en nuestro proyecto y les agradezco mucho la atención. Bueno, muchas gracias. Impecable los 10 minutos. Gracias. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es Museos de Manabí, comunicación gráfica para la conservación del patrimonio cultural. Nos va a hablar Lina Cedeño, de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. Bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Sí, mi nombre es Lina Cedeño y yo estoy interesada hace mucho tiempo en estudiar toda la parte de la comunicación gráfica dentro de los museos en general, ¿no? En esta ocasión yo traigo esta ponencia porque es un resultado parcial de una investigación que estoy realizando dentro de la provincia de Manabí. El que no conoce, bueno, el que no, en Ecuador, la provincia de Manabí está situada en la parte costera del Ecuador, sobre Guayas, ¿no? Esta provincia es muy rica en yacimientos arqueológicos, pero sin embargo carece de espacios expositivos, no carece completamente, tiene espacios expositivos, tiene museos, pero son muy pocos para los más de 700 yacimientos que tiene la provincia. Y obviamente que es cuna de una de las, de muchas culturas y una de las más antiguas de Sudamérica, como sería la cultura Valdivia. Es por eso que mi interés es estudiarlos. En este punto estoy planteándome un poco con el diseño gráfico, pero sin dejar al lado la museografía, porque obviamente el diseño gráfico está es parte importante de la museografía dentro de estos espacios. Un poco recordando lo que es el museo, es una institución sin fines lucrativos permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público que adquiere, conserva, investiga y comunica, expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y en su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Es así también como antecedentes también tenemos que el Ecuador desde el 2007, antes del 2007 no se tenía un registro completo de todo los bienes patrimoniales que posee, ¿no? Por eso es que se lanza el Ministerio de Cultura y Patrimonio dice que se creó una subsecretaría del patrimonio para poder intervenir en esto, ¿no? Entonces se plantearon tres ejes de acción, donde fue dotación de las seguridades de los bienes en riesgo, creación del Sistema Nacional de Gestión de los Bienes Culturales, porque, como les dije, es la primera vez en la historia de todo el Ecuador que se hace esta intervención. Y difusión y sensibilización de la ciudadanía para valorar el patrimonio, el trabajo, el rescate y la recuperación de nuestro patrimonio. Eso fue recién en el 2007. Desde ahí, con esto, se han logrado rescatar muchos espacios que fueron convertidos en museos o espacios culturales. Uno de los más grandes hallazgos ya en este siglo fue un asentamiento que se dio hace miles de años, que se llama Cerro de Jaboncillo. Está ubicado en la ciudad de Portoviejo, capital de Manabí, donde hasta el momento se dice que es uno de los yacimientos, podría ser uno de los yacimientos más grandes que podría tener en Sudamérica, comparándolo un poco con el que hay en Cusco, ¿no? En Machu Picchu. Entonces, pero todavía está bajo tierra, ¿no? Recién están con radiografías. Pero ya ya con los primeros descubrimientos han logrado ya poder inaugurar un arqueomuseo en ese lugar, ¿no? Producto de una investigación de 5 años. Entonces, para todo esto yo quise ver en qué situación estaba. ¿Por qué? Porque en el momento que me puse a visitarlos, me puse a mirarlos, a observarlos, a ver cómo
cómo estos estaban funcionando, pues con lo maravilloso que le he contado que han hecho para poder descubrir, para poder tener, y nosotros podemos convivir con estas culturas antiguas, ancestrales, no le damos el mérito que deben tener, ¿no? Y el lugar que deben tener. Entonces, me he encontrado con museos que son museos de sitio, que son gestionados por la misma comunidad, que están en pleno olvido. O sea, lo hicieron una vez hace 30, 40 años y nunca más fueron renovados, nunca más fueron intervenidos y no fueron apoyados tampoco. Entonces, mientras que los que son por parte de la parte del gobierno de patrimonio cultural, pues ellos tienen su intervención, pero aún así no es la misma tipo de intervención que se da, por ejemplo, en la ciudad de Quito, como el MUNA, que es el Museo Nacional de la Nación, ¿no? O en Guayaquil, entonces no tienen el mismo tratamiento. Entonces, ahí también cuenta, una de las partes que se detectaron en esta investigación fue que no cuentan con el personal idóneo para esto. Fueron traídos de otro lado, fueron puestos en ese lugar, hicieron una museografía, actuó a lo mejor un diseñador gráfico y se acabó. Se quedó ahí. Entonces, todas las intervenciones seguidas que se han venido realizando en estos lugares, pues no son producto de un conjunto especializado, ¿no? En este sentido. Entonces, lo que yo para un momento, para comenzar, todavía esto no ha terminado, recién estoy comenzando. Bueno, me planteé una ficha de observación para ir y recogiendo los datos y seleccioné 4 museos, o sea, los 4 que en ese momento yo sentí que debí haber revelado, pero me faltan otros más, ¿no? Por hacerlos. Igual no son muchos. El Museo Archivo Histórico de Puerto Viejo, que ese es el que se encuentra aquí en la provincia de Manabí, en la capital, ese fue creado en el 2007. Aquí donde está situado todos los archivos históricos de Puerto Viejo, lo que son documentos, lo que son periódicos, etcétera, ¿no? Y además alberga algunos ejemplares originales de nuestras culturas, de diversas culturas. Aquí nosotros tenemos muchas, pero muchas culturas, de los cuales que van desde 5.000 años atrás, ¿no? Tenemos también el Centro Cultural Manta, que es el que alberga una de las culturas por cual lleva el nombre la ciudad, de la cultura manteña, que es una de las últimas en nuestra región, que fue creado en el 1962 bajo como museo privado de un banco, ¿no? Actualmente es de la ciudad y mantiene todas estas culturas que están ahí adentro, ¿no? También tenemos el como ya le dije, el Museo de Hojas de Jaboncillo, que fue creado en el 2015, que este es el lugar arqueológico más grande que tenemos nosotros hasta el momento. Y tenemos también el Museo Arqueológico de Salango, que ese es un museo comunitario, como yo les decía, y fue creado, fue el primero en ser estudiado. El primer museo en situ de todo el Ecuador, y fue el primero en ser estudiado las culturas en ese mismo lugar, ¿no? Fue en el 1979 al 89. Entonces, quedamos en que toda esta producción que hay, le podemos encontrar en estos museos. Lo que queda, porque el resto se ha ido, se lo han robado, se lo han saqueado, se lo han llevado a otros países, están en otros museos y también están en museo, por ejemplo, en el de Quito, ¿no? Que es el que alberga. Lo que nos queda a nosotros lo que nos queda a nosotros, en cambio, como está, según mi parecer y según lo que yo estoy investigando, no le dan el mérito que se necesita tener. Entonces, por ejemplo, si yo comienzo a mirar la cromática, es algo tan importante dentro de la parte de la expositiva, pues esta, si bien es cierto, la inclina mucho a las terracotas, pero
En cambio, a medida que han ido cambiando de la museografía o han venido otras colecciones, pues comenzaban a poner otros colores que en un momento llega y que uno no entiende. Entonces, no hay un ligamento entre la cromática específica de una muestra y lo que se quiere mostrar. También, si bien es cierto, la iluminación tiene mucho que ver porque la iluminación se puede medir por dos factores, la iluminación natural y artificial. Por lo general, estos museos tienen la luz artificial, que muchas veces no es, simplemente es luz. No, en algunos casos solamente es luz, no es para conservar los objetos y también no es, muchas veces no son los adecuados, ¿no? También tenemos la parte más importante dentro de la museografía, es la señalética, donde que es la donde yo veo más el problema, ¿no? Porque es abundante información, no guarda relación la imagen con lo que se está escribiendo, el texto es muy denso. Bueno, en total hay ubicadas donde o sea, no hay reglamentaciones, ¿no? Y es donde yo veo que hay mucho más problemas que se deben evidenciar. Y un minuto, Lina. Sí, gracias. Un poco para ir concluyendo con esto, a manera de conclusión, pues yo puedo decir, o sea, puedo afirmar, y eso es lo que quiero yo terminar concretando, de que el gobierno no da tanta importancia a esto. Si bien es cierto, hay la política pública de rescate del patrimonio, la cultura, etcétera, pero ese rescate a veces no llega acá en los lugares más de región, ¿no? También otra cosa que se pudo evidenciar es que en la época de la pandemia, estos museos, bueno, en todo el mundo se cerraron y buscaron la manera de salir adelante, ¿no? Entonces, hubo esta parte virtual donde ellos comenzaron a interactuar más con la población, que la misma población muchas veces no conocen de estos museos. Entonces, eso fue la parte positiva que se dio en estos tiempos. Pero la parte negativa de los museos comunitarios es que ellos no tienen internet. Entonces, a ellos sí se les cerró completamente porque ellos vivían del turismo por medio de estos museos comunitarios. Bueno, hasta ahí creo que me alcanzó el tiempo. Más tarde charlaremos. Gracias. Muchas gracias, Lina. Excelente. Bueno, vamos a pasar al cuarto exponente, que nos va a hablar sobre el análisis de habitabilidad en viviendas patrimoniales frente a normativas de conservación en áreas históricas. Pablo Contreras, Moncu 3D de Ecuador. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿se me escucha bien el audio? Sí, sí, sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Contreras Muñoz. Mi tema es de investigación, análisis de habitabilidad en viviendas patrimoniales frente a normativas de conservación en áreas históricas. El Centro Histórico de la Ciudad de Cuenca, mediante el Comité Central de Patrimonio Mundial, fue inscrito el 4 de diciembre de 1999, declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad. En resumen, este trabajo de investigación tiene como objetivo contribuir al conocimiento de la relación que existe entre la conservación de las edificaciones patrimoniales y las condiciones de habitabilidad que éstas ofrecen. Este proyecto consta de 3 etapas. La primera etapa es una investigación, un conocimiento de teoría, básicamente sobre patrimonio cultural, valoración patrimonial, edificaciones, funcionalidad espacial interior, habitabilidad y normativas, justamente para luego poder saber hasta dónde puedo llegar y qué se puede proponer para poder mejorar la habitabilidad. La etapa 2 es un diagnóstico de todas las casas que se va a analizar, y la tercera etapa una propuesta que es con conclusiones. Como punto de partida es importante mencionar la problemática que dio paso a esta investigación. La Dirección de Áreas Históricas de la Ciudad de Cuenca en el 2011 indica que la población enfrenta un proceso de desplazamiento hacia otros sectores de la ciudad. Básicamente los factores en este proceso pues, es el mal estado de las edificaciones, el excesivo ruido en el centro histórico, la invasión de comercio,
el abandono de las edificaciones, contaminación, normativas, las limitantes para intervenir, viviendas en sectores periféricos, tráfico, inseguridad, alquiler, entre otros. Estos factores han influenciado la falta de interés por los propietarios para habitar, readecuar e intervenir, optando por arrendar o simplemente por abandonar las edificaciones. De todo este contexto de problemática para esta investigación se ha tomado en cuenta básicamente la relación entre normativas y habitabilidad, teniendo como la incertidumbre de qué está sucediendo con la funcionalidad espacial. Existen dos directrices para esta investigación de esta relación que acabo de mencionar, la cual pues es básicamente la valoración patrimonial y la habitabilidad. En la valoración patrimonial, por ejemplo, existen los varios factores, ¿no?, que puede uno considerar. El conocimiento justamente del patrimonio cultural. La valoración patrimonial tiene mucha importancia, pues permite obtener conceptos, criterios y límites que permiten entender la necesidad de conservar elementos y características propias de las edificaciones al momento de conceptualizar un proyecto de readecuación. Básicamente, la etapa 2 de esta investigación consta en no sería consta, sino trata de recolectar los datos del estado actual de las edificaciones y también analizar las condicionantes de habitabilidad. Mediante una lista proporcionada por el Departamento de Áreas Históricas, mi investigación se enfoca básicamente en dos de sus categorías, que es categoría VAR A y categoría VAR B. En esta lista, pues, se han tomado 15 edificaciones completamente para ser analizadas. Mediante Internet, pues, se ha conseguido las claves catastrales para saber la ubicación y orientación en el mapa de la ciudad de Cuenca. En el análisis de condicionantes de habitabilidad, básicamente se encuentran físico-espaciales y factores ambientales, para los cuales conocer la ventilación. Es importante saber cómo fluye el viento en nuestra ciudad. Según la norma INE, pues son varios parámetros a considerar la cantidad de aire necesaria en el interior de las edificaciones. Por ejemplo, en nuestra ciudad la dirección es de sur a este. La orientación de las edificaciones permite utilizar un coeficiente de efectividad al momento de aplicar una fórmula para poder saber la cantidad necesaria que se necesita en cada uno de los espacios interiores. De igual forma, el soleamiento, conocer la trayectoria del sol es importante. Según datos establecidos, los mayores ángulos que registran equinoccios de marzo y septiembre. Los mejores ángulos se registran solsticios de junio y diciembre. La orientación es un tema muy importante, tomando como referencia la norma ecuatoriana, pues indica, en el caso de la ciudad de Cuenca, se recomienda que las fachadas estén orientadas de este a oeste, para tener la ganancia solar directa, existiendo unas tolerancias en el ángulo que puedan estar restas. De igual forma, el viento, existen tablas de recomendaciones de valores mínimos de iluminación natural que un espacio interior debe tener. Las dimensiones en el caso de los interiores, pues me he basado también en el anexo 11, que son normas de arquitectura que se encuentran establecidas y se utilizan actualmente en nuestra ciudad. Esta normativa recomienda dimensiones mínimas que deben tener los espacios, la continuidad entre sus ambientes, el equipamiento que deben tener. También recomiendan factores ambientales básicos como es iluminación natural y ventilación natural. El proceso ya de verificación, justamente mediante los planos adquiridos y luego de realizados los respectivos levantamientos, se analiza cada uno de los espacios, lo que son locales comerciales, corredores, dormitorios, baños, sala, comedor, cocina, etcétera. Todas sus dimensiones, iluminación y ventilación. También se obtienen las áreas de las ventanas y puertas mediante los cortes, se verifica alturas y ubicaciones, obteniendo una lista de elementos a verificar y comparar con las normativas. Mediante tablas se organiza toda la información obtenida a su vez y se compara con
todos los valores recomendados en las normativas, INEC, NEC y anexo 11. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, por supuesto. ¿Te aparece ahí el...? Sí, ahí Ah, está. Ya, tal vez todos podemos observar en estas imágenes, pues, está la manera de cómo se ha ido organizando toda la información. Por ejemplo, en el caso de los valores encontrados en los planos, cómo se ha ido llenando, justamente comparando con los datos que las normativas recomiendan. Se verifica el cumplimiento de todos los parámetros que rigen en las normativas anteriormente mencionadas, sus factores físicos y ambientales. Mediante fórmulas se puede ir obteniendo todos estos datos a partir de las dimensiones encontradas en los planos. Mediante el software Ecotec, posteriormente a este análisis, se procede a un levantamiento 3D de cada una de las edificaciones, solo de la parte arquitectónica, eliminando lo que son marcos de ventanas, detalles, cortinas, objetos, etc. Simulando los recorridos del Sole, se le puede observar mediante cortes. Posteriormente a la configuración de la zona horaria de nuestra ciudad, se observa el comportamiento del Sol en cada una de sus plantas. Se puede ver que, por ejemplo, existen lugares en los que el Sol no incide para nada, otros locales que sí a ciertas horas. Entonces, se puede observar esto en varios meses como diciembre, junio y marzo, que son los meses recomendados, a distintas horas del día, 8, 12 y 4 de la tarde. También mediante el software se puede observar cómo se han realizado cálculos de iluminación natural en cada una de las plantas para saber cómo se comporta la incidencia de la iluminación natural dentro de las edificaciones. En este caso, esta casa patrimonial es una casa tipo patio, para lo cual pues la mayor cantidad de iluminación se concentra en la mitad del patio. Y en sus extremos podemos observar que tenemos lugares donde no existe iluminación natural para nada. Entonces, eso se debe a los tamaños de los vanos de ventanas y puertas. Un minuto, Entonces, Pablo. ya, la conclusión, bueno, después de todo este análisis y realizando varias entrevistas a profesionales, pues se ha determinado que realmente las ordenanzas y sus artículos de las normativas, de las normativas y normas generales de actuación, son bastante ambiguas y abstractas. Entonces, al momento de realizar una intervención, no son claras y el profesional se pierde. Entonces, no puede realizar la conceptualización claramente de su proyecto. Entonces, la recomendación y como conclusión, los resultados de este estudio han permitido conocer el estado actual de los espacios interiores en edificaciones patrimoniales, entender si las normativas facilitan la consecución de condiciones de habitabilidad. Se ha encontrado deficiencia principalmente en factores de iluminación y ventilación natural. Es un tema repetitivo en todas las edificaciones, pues los vanos no permiten el ingreso necesario de la iluminación. Predominan los llenos ante los vacíos. La orientación es muy importante y se debe considerar en los artículos de la ordenanza para ser más específico en lo que se pueda permitir a intervenir. Personalmente puedo decir que existen contradicciones y confusión al momento de aplicar los artículos de las ordenanzas. Se debe aplicar criterios que se apeguen más a la necesidad y estado actual de la edificación y a los usuarios. Se puede sugerir una flexibilidad, pero con respeto al patrimonio, manteniendo vivo el testimonio presente de eventos pasados en el presente. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, no puedo profundizar más del tema porque es bastante amplio, pero ese es mi tema de investigación que he tenido y pues ha tenido un gran impacto acerca de cómo se está manejando el tema de las ordenanzas en mi ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Súper interesante.
En nuestro próximo punto va a ser tópicos patrimoniales en el proyecto de título de diseño gráfico, una presencia de carácter social. Nos va a hablar Daniela González Herbert, de la Universidad de Tarapacá, Chile. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Así es, voy a ir tomando el tiempo. Bien. Bueno, mi nombre, como ya lo dijeron, es Daniela González Herbert. Soy académica de la Universidad de Tarapacá en la carrera de diseño multimedia, de profesión diseñadora gráfica publicitaria y actualmente doctora en diseño. Esto es lo que voy a exponer hoy es una parte, un fragmento sacado de mi tesis doctoral y donde mi objeto de estudio son los proyectos de título o de tesis de los alumnos de diseño gráfico en Chile, de una universidad estatal de reconocimiento. Son 15 años de producción que van desde el 2000 al 2015, con un total de 451 proyectos. De esos 451 proyectos, digamos en la tesis doctoral, se identifican 9 categorías, de las cuales 9 tópicos o temas que se trabajan dentro de las tesis, de las cuales el patrimonio es la que obtuvo la mayor prevalencia dentro de los proyectos y por lo tanto es la que voy a presentar hoy día. Son 172 tesis en la temática patrimonial, lo que equivale a un 38% de los 15 años de producción. El 62% que queda de tesis se divide en las 8 categorías, por lo tanto el patrimonio tiene una relevancia bastante alta. La metodología utilizada es una metodología mixta y se hace un análisis del contenido textual de las tesis en estudio. La disciplina del diseño gráfico en Chile de alguna manera refuerza su carácter social a través de la visibilización justamente en los proyectos de título de esta valoración patrimonial que es amplia y diversa. La apreciación que tienen los alumnos, digamos, que son los creadores de estos proyectos, esta apreciación de alguna manera surge desde los recuerdos, desde las tradiciones y desde los patrimonios difundidos, pero también de los patrimonios que van emergiendo en el país. Nos preguntamos así cómo se ajustan las respuestas proyectuales a los requerimientos socioculturales actuales y cómo o qué valoraciones socioculturales vinculadas al patrimonio se van viendo y cómo se desarrolla y manifiesta el carácter social de la disciplina del diseño en definitiva. Creemos que la disciplina transforma sus intereses, transforma sus temáticas, sus discursos y sus tópicos para poder adaptar su hacer a los nuevos contextos, a las necesidades sociales que sin duda en el tiempo contemporáneo son más complejas y son más dinámicas. Circunda, por lo tanto, en escenarios y problemáticas sociales que son más complejas y que están inscritas en diversos campos de conocimiento por los cuales comienza el diseñador a transitar. Sus procesos incluso de creación, tanto objetual como discursiva, incluyen a la cultura y a las identidades. Es más, las maneras de expresión del diseño van definiendo en sí mismas una cultura con identidad como principio ineludible. El diseñador de alguna manera puede ser estético, puede ser educativo, puede cumplir con la función y la estética, pero siempre responde a los procesos de interacción cultural. Los procesos de creación discursiva y objetual se van entonces permeando y se van enriqueciendo a través del mismo contexto de origen, concepto que nos menciona Solís en el año 2012. Sus proyectos, los proyectos de diseño, exhiben, por lo tanto, una variedad de objetivos y temas que involucran a otros campos del conocimiento distintos. Algunas de estas áreas temáticas visibilizadas a través del gran proyecto de tesis doctoral, digamos, está justamente el patrimonio, las mercantil, las de ayuda social, las de validación y nuevas técnicas o tecnologías, las de investigación, estudio o análisis, las de enseñanza-aprendizaje, bueno, por mencionar algunas temáticas o categorías vislumbradas. El proyecto de título, que en el fondo es mi objeto de estudio, es un documento académico que es rico como objeto de estudio y por lo tanto ejemplifica de alguna manera este giro disciplinar hacia otros campos de conocimiento que escapan a aquellos que tradicionalmente están posicionados en las exigencias del mercado y que se vinculan por lo tanto a los patrimonios culturales, sociales y naturales de un país.
Para poder contextualizar un poco cómo surgen de alguna manera también estos tópicos, los tópicos patrimoniales dentro del proyecto de título, surgen en un escenario de reconocimientos no solo nacionales, sino que también internacionales, en un escenario con un renacer y un auge cultural y patrimonial. Me voy a detener a todos los avances, pero son varios los avances. Los proyectos de tesis, por lo tanto, se comportan o se van comportando en su gran mayoría al compás de estos reconocimientos, que en algunos casos son más tempranos y en otros casos más tardíos. Voy a compartir una imagen. Esta. Y bueno, dentro de los resultados obtenidos podemos ver acá dentro de la gráfica que, no sé si esto es, bueno, los grandes tópicos patrimoniales que vemos ahí en el primer gráfico a mano izquierda, donde están las costumbres y las tradiciones, los sitios patrimoniales, los pueblos originarios, las rutas culturales y un área medio natural. La que tuvo la mayor prevalencia en los proyectos fue costumbres y tradiciones. Creemos que las costumbres y las tradiciones se heredan y por lo tanto se van asumiendo de una manera muy natural también en los estudiantes. Sin embargo, las otras dos mayorías, sitios patrimoniales y pueblos originarios, requieren de una apropiación y de una educación al respecto. Este gran tópico de costumbres y tradiciones, nosotros los desmembramos dentro de sus subcategorías más específicas o tópicos más específicos, y entonces acá la que prevalece con mayor fuerza son las manifestaciones, un 61%. Manifestaciones que son manifestaciones gráficas, plásticas, musicales, escénicas, textiles, por supuesto todas vinculadas al patrimonio. Y podemos ver los otros porcentajes que también se destacan, como la tradición oral, ¿cierto? Los mitos, las leyendas, los refranes, etc. Identidad popular chilena, etc. Hay acá también dejé otros tópicos que no tuvieron tanta prevalencia, pero que también están. Hay que aclarar que está el abanico completo de los patrimonios considerado dentro de las tesis. Y las manifestaciones patrimoniales que tienen esta prevalencia del 61%, creemos que se encuentran en las experiencias de vida y se aplican, por lo tanto, en los procesos creativos, de argumentación y discursivos. Y de alguna manera la educación también los va reforzando. Algunos ejemplos como para poder ver la parte gráfica dentro de lo que se veía en los proyectos de título, estos son las tres primeras categorías más destacadas o tópicos, costumbres y tradiciones, acá podemos ver un trabajo iconográfico, ¿cierto? Luego tenemos sitios patrimoniales con la subcategoría de espacios de práctica cultural, en este caso es el Museo de Violeta Parra, y se hace todo también la parte iconográfica, de distribución, hay, bueno, una aplicación web, etc. Y finalmente la de los pueblos originarios, donde también se hace un trabajo iconográfico a través de un manual para la educación en este caso. Y acá podemos ver entonces ejemplos gráficos de las tres primeras mayorías visualizadas como grandes tópicos. Mientras que los tópicos más emergentes o que no se ven con tanta prevalencia, estaría las rutas culturales y atractivos turísticos, que podemos ver acá también que se trabajó San Pedro de Atacama del norte de Chile, en base al análisis morfológico, iconográfico, señalética, etc. Y luego un área o medio natural con un 3% solamente, pero que también nos va a mostrar un trabajo con la flora, con la fauna y con los entornos protegidos naturales, que es un área más incipiente, pero que es bastante interesante también. A modo de conclusión, bueno, dejé de compartir para no incurrir en más diapositivas. A modo de conclusión, el reconocimiento patrimonial que hace la disciplina es impulsado por impulsos estatales, por reconocimientos sociales, por los reconocimientos disciplinares y por el mismo individuo. Así el diseño gráfico construye identidades diversas y plurales y el proyecto de título sirve como un vehículo para visibilizar una rica variedad de patrimonios. La disciplina se vuelve transversal cuando aborda proyectualmente al patrimonio en un reconocimiento amplio de tópicos en este tema. Así el origen de estos diseños es un contexto cargado de culturas e identidades, las que se identifican y valoran o están en camino de ser valoradas. Los patrimonios culturales, sociales y naturales del país emergen en el proyecto de título, ubicando a la disciplina en un rol social con mayor responsabilidad y en escenarios complejos que vinculan a la disciplina con nuevos campos de conocimiento.
Así, el giro hacia los patrimonios refuerza el carácter social de la disciplina al afrontar exigencias distintas a las del mercado, con nuevos tópicos para el diseño gráfico, con un sentido crítico, ético y unificador que permite construir identidad nacional y disciplinar con una mirada social y pro-patrimonial. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniela. Muy interesante. Vamos a pasar al sexto punto, que es señaléticas turísticas para el Cantón Jama, diseño en base a elementos de la cultura Jama Coaque. Para ello nos van a hablar Orlando Lazo, César Andraus, Javier Macías de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo, Cuba. Bienvenidos. Muy buenas tardes con todos, todas. Efectivamente, como bien nos han presentado, el tema de nuestra ponencia es señaléticas turísticas para el Cantón Jama, una propuesta de diseño en base a elementos representativos de la cultura jama-coaque. En esta investigación, esta investigación aglutina dos disciplinas fundamentales: el diseño por la parte de las señaléticas y conceptualmente, bueno, la parte de la antropología visual en lo relacionado con el estudio de la cultura ancestral jama-coaque, y bueno, más adelante cuando veamos la propuesta de señaléticas entenderemos cómo se ha trabajado la grafía de esta cultura ancestral en el sistema de señaléticas propuestos. Primero hay que contextualizar, ¿no? Es una contextualización necesaria en la que vamos a comentarles que Jama es un cantón de la provincia ecuatoriana de Manabí. En este cantón la principal fuente de ingresos es la producción de camarón y pescado de exportación, y estos productos poseen una alta demanda en los mercados extranjeros, fundamentalmente en países europeos. Pero además de esto, Jama es una región con fuertes atractivos turísticos dentro de su territorio. Entre ellos tenemos una gastronomía tradicional con recetas milenarias a base de pescado, mariscos, maní, entre otros ingredientes autóctonos. También hay unas espectaculares playas situadas entre grandes acantilados, y esto es aprovechado por algunos hoteles o algunas compañías que han construido ciertos y determinados hostales o hoteles, brindando una vista impresionante al turista. Y además también cuenta el territorio de Jama con bosques primarios tropicales semihúmedos en los que hay una variada fauna e hidrografía. Y bueno, algunos ejemplos son, por ejemplo, los monos aulladores, que son una especie endémica de la región y que tiene bastante atractivo dentro del turismo que viene buscando este tipo de cuestión natural, ¿no? Entonces, esos son los atractivos del territorio: la gastronomía, las playas y los bosques primarios tropicales. Ahora, hay otro atractivo súper interesante, y es el valor arqueológico que se encuentra en este territorio de Jama, en donde está el asentamiento de una cultura milenaria en la región denominada cultura jama-coaque, y de ahí pues el cantón toma su nombre, y esta cultura es muy rica en componente gráfico que posteriormente será retomado para las señaléticas. Ante esto, ante todo esta presentación y ante el estudio que nosotros realizamos con las autoridades de la provincia y también del cantón, nos encontramos como problemática fundamental la falta de un producto de comunicación visual basado en el uso óptimo de la información y señalización de atractivos turísticos del territorio. Y cabe recalcar que esto no es solamente una problemática de Jama, sino es una problemática de toda la provincia, que es una provincia que además, ya se ha mencionado en otra exposición, tiene un potencial arqueológico natural importantísimo, y sin embargo no hay productos de comunicación visual, dígase señalética, que orienten a los visitantes hacia cómo llegar a esos sitios, esas comunas ancestrales, las playas, los bosques húmedos, en fin. Esa es la problemática que enfrentamos en nuestra investigación. Ahora, ¿qué proponemos para resolver esta problemática? Proponemos un diseño de un sistema de señaléticas turísticas que permita advertir la ubicación de estas riquezas y sitios de atractivo natural histórico que posee Jama, permitiendo a los visitantes orientarse hacia los diferentes destinos, ya sean gastronómicos, ya sean arqueológicos o naturales. Ahora, para hablar un poco de las señaléticas, cedo la palabra a mi compañero César Andraus, que está acá,
quien nos va a comentar un poco cómo ha sido todo este proceso de la configuración de las señaléticas, y voy a compartir pantalla. Hola, bueno, ¿qué tal? Gracias, Orlando. Buenas tardes con todos. Bueno, primero de todo, agradecerles por esta oportunidad. Como lo mencionó mi compañero Orlando, soy César Andraus, bueno, diseñador gráfico y magíster en marketing, profesor de la carrera de comunicación de la Universidad San Gregorio. Bueno, siguiendo con la exposición que de manera, la verdad, excelente Orlando inició, les expondré sobre la señalética propuesta, las cuales están diseñadas en base a la normativa general, pues nos tenemos que basar del Ministerio de Turismo de Ecuador. Entonces, para estos casos, en el territorio nacional, ya todo lo que son dimensiones, acabados y materiales tiene que regirse por las normativas del Ministerio de Turismo. Por ende, casi todos los elementos compositivos utilizados en los diseños están realizados bajo estas normas, salvo los símbolos que nosotros hemos incorporado, como mencionaba Orlando, de la cultura jamacuaque. Entonces, esos elementos teníamos que pensar en que no podía afectar también una de las funciones de la señalética, ¿no? No podía ser que generara ¿cómo decirlo? Que la gente no entendiera bien la señalética o que hubiese un ruido visual, ¿sí? Entonces tenían que ser elementos que estuvieran puestos en la señalética sin que afecten esa comunicación. Entonces, este sistema está compuesto prácticamente por 3 tipos de señales que se articulan en jerarquía según el orden propuesto. Aquí vemos, ¿sí? Una valla informativa, ¿sí? Estas señales cumplen la función de informar que ya está cerca el visitante próximo a llegar, le da la bienvenida al cantón, como vemos acá, ¿sí? Entonces, también tenemos las vallas, bueno, las señaléticas de aproximación, ¿sí? Y también, por último, los llamados tótem de atractivo turístico. En todos se han tratado de utilizar elementos de la cultura jamacuaque. ¿Cómo llegamos a simplificar esos elementos? Tomamos archivos, ¿sí? de los museos históricos, de todo el contenido también que hay en la web acerca de la cultura, y se vectorizó, se digitalizaron las figuras y se incluyeron en el sistema señalético que estamos proponiendo. Entonces también hemos incluido, como vemos acá en estos sistemas, logos, ¿sí? Logos de la ruta del Espóndilus, que es un valor agregado al cual la ciudad, en este caso el cantón Jamacuaque, hace parte de ese corredor turístico importante de Ecuador. Por ende, es, como le dije, un valor agregado y le da un significado a la zona, ¿no? Y aporta ese valor a las propuestas señaléticas. Orlando. Bien, bueno, poco para cerrar, me gustaría concluir diciendo que definitivamente una vez realizado el análisis, podemos decir que las señaléticas turísticas constituyen un aporte sustancial para la ubicación, movilización, información de los visitantes en cualquier territorio, puesto que constituyen una guía bastante expedita hacia los lugares turísticos o de interés, asegurando un recorrido sin problemas hacia el destino. Para de esta manera que las actividades turísticas que se realicen, visitas a entornos naturales, culturales, puedan estar avaladas por una infraestructura con facilidades que mejore de alguna manera el acceso al visitante, y una vez que estas señaléticas estén implementadas, puede pues tener un resurgimiento económico el lugar, en este caso el Cantón Jama, que es un cantón que a pesar de toda esta riqueza natural, está bastante deprimido económicamente. Entonces, lo que nosotros queremos es, y eso es el pedido que hacemos a las autoridades, y por eso este proyecto, para que se implementen todas estas señaléticas y, por supuesto, a través de la novedad de plasmar diferentes sellos arqueológicos en cada una de las señales, teniendo en cuenta además que esto va a resaltar la cultura y a la vez contribuir a la motivación o el interés por informarse sobre la identidad
no solamente del cantón, sino de toda la provincia. Independientemente de esto, cabe resaltar que en la situación actual que nos encontramos por la pandemia, esto se hace mucho más perentorio debido a que todos estos cantones que tienen atractivos turísticos en Manabí se encuentran en un estado económico, en una situación económica bastante insegura por la pérdida de turismo. Entonces nosotros consideramos que si los GAT o los gobiernos descentralizados, se denomina aquí en Ecuador, asumen la implementación de estos sistemas de señalética para que pueda generar o pueda de alguna manera el turismo tanto nacional como foráneo llegar a los sitios de una forma mucho más expedita, esto puede ser un elemento importante para que se fortalezcan las economías locales, que es lo que bueno, el país necesita en medio de esta situación económica. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ustedes. Bueno, vamos a pasar al número 7, el valor de los objetos. Los objetos del hoy serán los hallazgos arqueológicos del mañana, con Cristina Amalia López y Paolo Bergomi, de Companac, Asociación Argentina de la Moda, Modelva, Aladi, Book 21, de Argentina. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí veo que Paolo, si se está conectando, sería importante para compartir con ustedes nuestro trabajo, agradeciendo a la Universidad de Palermo, evidentemente, que nos permite esta posibilidad de acercar nuestras investigaciones y conocimientos para compartir con todos ustedes. Es un placer estar en la tarde de hoy hablando sobre el valor de los objetos, porque existe entre nosotros los objetos diseñados que hoy son parte de nuestra vida, pero que van a conformar el hallazgo arqueológico del mañana. Cuando uno dice hablar de patrimonio, ¿qué significa esto? Es literalmente concretar un paseo por la historia de la labor humana y de su ingenio. Hay horas de investigación dedicadas al estudio de un objeto y su síntesis. La idea está hecha a prototipo y está seriada a través del proceso productivo, rescatando aquellos sucesos que concretaron la fabricación de un producto a través de la industria, de la mano del hombre y sobre todo de esta capacidad creadora e innovadora de los objetos que se crean, ¿no? Estas colecciones del museo son una abstracción al tiempo y una reunificación del pasado y de la historia, ¿no? de los sitios e inevitablemente de la comunidad que involucra todo este contexto donde conforma una pedagogía del patrimonio y el valor de la museología y el rol que tiene la curaduría y el coleccionismo, que lo vamos a ver ahora con Paolo. El museo, a través de sus colecciones, es protagonista porque es un reservorio, un cofre de identidades y de relaciones, y sobre todo de contenido y de acciones. Está a la mano del hombre ahí, su pensamiento, todo un sistema que tiene que ver con el actor cultural, que es el protagonista ciudadano, ¿no? Ese actor indispensable para el desarrollo social de todo su entorno y que abre las puertas a culturas diversas. Entrar en un museo es abrirnos a la sociedad, a la comunidad, a los actores, a las partes interesadas y entender, digamos, desde el grupo de los jóvenes, que son los que nos siguen, y sobre todo a los niños, es indudablemente el disparador para entender la secuencia de los sucesos del pasado como una visión futurista. Pararse a decir, estoy acá, pero me puedo proyectar en función de tener una cultura del diseño incorporada. Inspirar a las nuevas generaciones es el objetivo a través de una valoración y una sensibilización de la observación y la apreciación de la evidencia que nos genera esta cultura que conforma la cápsula del tiempo. Por eso hay una carga académica y emotiva en un museo, que es un lugar de poder, porque hay toda una manipulación de la historia a través de la interpretación y además se altera muchas veces la cultura. Entonces hay que conflictuar esas relaciones. Por eso la docencia propone en los museos que los niños generen curiosidad y que los jóvenes tengan el placer por el descubrimiento, abriendo paso a esa inquietud interior que todos tenemos por conocer y por saber, y sobre todo el estudio de nuevas ciencias que sin lugar a dudas se asocian a la historia, a la arqueología
y permiten una relación con el hallazgo, ese tema de mirar nuevas visiones a los misterios del tiempo. Por eso para nosotros los objetos son algo más que las propiedades físicas o formales o estilísticas, porque poseen un valor sentimental y el encontrarse con la historia propia, ¿no? Con los valores afectivos, entendiendo como bienes patrimoniales que son adquiridos en mayor valor por una persona a medida que tienen la emoción activada y que pasan a ser parte de su acervo cultural, y aún más cuando esa parte propia y personal es el objetivo de su historia. Por eso es tan importante para nosotros transmitirles la importancia de la museología y de los dos museos que ahora les vamos a compartir en el chat, con la parte, digamos, específica del Museo del Hecho en Argentina y del Museo de Arte de Piriápolis, así que le paso la posta a mi compañero Paolo Bergo, mi presidente de la LADI. Bueno, muchas gracias a la organización, a la UP, que siempre hemos estado juntos en estos eventos, y gracias a la audiencia que tenemos hoy, en la cual uno puede percibir claramente que cuánto hace falta el pensamiento sobre el patrimonio, cuánto puede aportar el análisis al proyecto cultural de una región, de un país, y además cuánto es necesario que esto suceda para el desarrollo socioeconómico de las regiones. Yo creo que de alguna manera cada uno de los disertantes transitó o de lleno o en forma, no digo más que tangencial, este tema, desde la señalética, desde meterse en el tema directo de la recuperación patrimonial, y desde la parte edilicia, y nosotros lo pensamos desde el broche de la ropa, desde el objeto, la mínima expresión que tiene una trascendencia de usos y costumbres, del saber hacer, tiene una memoria propia, cada objeto tiene una memoria que tiene que ver con lo que fue y con el futuro, porque es el lenguaje que vamos a poder leer o traducir el día de mañana sobre lo que pasó en esa sociedad, en este caso podemos decir en nuestra sociedad. Un objeto que es el resultado de la búsqueda y muchas veces del solo encuentro, ni siquiera la búsqueda, sino el cruce absolutamente ocasional, a veces tempestivo, con algo que encontramos. Y ese algo que encontramos, si tenemos la carga emotiva en nuestra mochila de la curiosidad, del saber ligar presente, futuro y pasado, del saber sacar la capa de tierra que tiene el objeto para encontrarlo, para sentir la esencia, para descubrir quizás hasta el valor de esa mano del artesano, del hacedor, del artista, y quizás por los tiempos ni siquiera diseñador, porque no existía, pero que era un creador a su vez. Todo ese proceso, el poder reunirlo, clasificarlo, transformarlo, no alterándolo, pero transformándolo en un producto, un objeto que cautive su visión, es un trabajo absolutamente apasionante, en la cual la profesión del diseño nos aporta claramente una visión particular, y eso es lo que nosotros decimos. ¿Cuánto trabajo habría para los diseñadores en los equipos de los museos y en los equipos de investigación? Y esto lo decimos por pleno conocimiento de causa, y por lo cual muchas veces promovemos en las cátedras que se hable de esto, se insista, que a veces tenemos muy buenos observadores entre los diseñadores y quizá no tan buenos diseñadores. Pero esto no quiere decir que el profesional no tenga valor. Tiene un valor absolutamente estratégico, porque lo necesitamos en un punto de la cadena de valor, y tenemos que incentivar esta formación
de la búsqueda patrimonial. Me dio mucho gusto escuchar las conversaciones de hoy. Toda esta masa crítica de pensamiento, de alguna manera nos ha llevado a conformar la colección del Museo Hecho en Argentina, una colección de aproximadamente 18.000 objetos diferentes, algunos en familia, pero diferentes entre sí, de la industria, de la historia del diseño y de la industria en nuestro país, Argentina. Es la única colección organizada sobre este tema y es una muestra que no tiene un museo, un sitio específico, pero sí tiene una colección y un archivo absolutamente clasificado y armado que nos permite descender al campo en el primer pedido que nos llegue, y lo hemos llevado a todo el país, inclusive a Uruguay, y hemos donado parte de coleccionismo, en este caso a República Dominicana, al Museo de la Cerámica y la Porcelana de Dominicana. La colección del museo incluye prácticamente el arco de los objetos, desde el pequeño objeto hasta la información, porque no lo podemos tener, de la producción automotriz del país. Desde saber que en Argentina se hicieron 65 máquinas fotográficas, modelos distintos, lo cual al visitante, como decía Cristina, es una docencia absolutamente innovadora. Se sorprende, no lo puede creer. No puede creer que haya una fábrica con 25 modelos de tocadiscos, que si bien era una licencia norteamericana, la primera edición, se convirtió en un exportador a Estados Unidos y a toda América Latina, porque se rescató y rescatamos la capacidad innovadora del productor argentino. Lo mismo nos pasa con el Museo de Arte de Piriápolis, que cada año, en los últimos 22 años, ha organizado más de una muestra cada año distinta sobre el diseño y arquitectura, poniendo al alcance cultural de los visitantes un patrimonio hasta ese momento para ellos prácticamente desconocido y no apreciado. A este punto nos ha llevado que estamos integrando el Comité de Pro Ciudad de Piriápolis como Patrimonio UNESCO. Esto es reconocido justamente a nivel oficial, porque a través de esa trayectoria de búsqueda, encuentro, ocasional o no, clasificación, exposición y compartir la cultura del producto y del objeto, se obtiene un reconocimiento y claramente un desafío a desarrollar a futuro. Muchísimas gracias, Gustavo, muchísimas gracias, Palermo. Los invitamos a seguirnos. Hay mucho por hacer, está todo por hacer. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Muy amables a todos por escucharnos. Muchas gracias a ambos. Bueno, vamos a pasar al siguiente expositor, que nos van a hablar de enunciación visual y difusión del patrimonio. Para eso le vamos a habilitar el micrófono a José, de la Universidad Católica Boliviana Argentina y Bolivia. Hola, bueno, un saludo a todos. Bueno, somos de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual. Está conmigo Cecilia, que es la directora de carrera, y yo soy Josefina Matas, docente responsable del Centro de Investigación en Diseño. Muchas gracias por darnos espacio para poder exponer este trabajo que trata sobre las misiones franciscanas en Guarayos. Entonces le voy a pedir a Ceci si puede compartir pantalla, si no yo creo que puedo compartir. Bueno, voy a empezar a explicar mientras vemos lo de la pantalla. Entonces, contarles que este proyecto que vamos a mostrar hoy surge de una línea de investigación propuesta por la directiva de la Universidad Católica Boliviana en relación al aporte de la Iglesia en Bolivia cara al Bicentenario. Este proyecto busca completar el iniciado con la muestra de las misiones franciscanas en el sudeste, que fue expuesto el año pasado en el encuentro de Palermo, y que muestran a través del diseño la labor de evangelización de la orden en la zona de Guarayos,
utilizando todos los recursos necesarios para que el trabajo de la orden sea mostrado de manera accesible a todo tipo de público. Es por ello que la fotografía, la tipografía y el diseño editorial se unen y articulan para brindar un producto innovador que muestra de manera diferente desde la comunicación visual un patrimonio y una espiritualidad de valor singular. ¿Puedes, Ceci, compartir? No, no puedo. No sé si me pueden dar acceso o si tú puedes, José. Yo puedo. Okay. Ahí está, ¿ven? Sí. Bueno, entonces aquí tenemos el libro y esta es la colección que presentamos el año pasado en el encuentro. Bueno, sabemos que el diseño ha ido tomando cada vez más fuerza como industria creativa, ¿no? Sobre todo ante esta irrupción que hemos tenido de la información dada por la pandemia y la globalización de la información por los medios digitales. Y al ser el diseño un instrumento de la comunicación visual, donde sucede, voy a citar a Alessandria, que el emisor y el receptor no están en lados opuestos, sino en una línea de comunicación, constituye una importante circunstancia de enunciación de la imagen, lo que equivale a decir que la mirada del espectador estará en diferentes grados inscrita en la misma imagen. Tomando en cuenta esta premisa y vinculándola con el enorme legado patrimonial dejado por la Orden Franciscana en la zona de Guarayos, es que la fotografía se convierte en una aliada generosa y junto con el diseño editorial y la tipografía muestran esa labor de manera diferente y atractiva a los jóvenes y al público en general, usando el diseño como instrumento de difusión de un patrimonio y de una espiritualidad. Para que se entienda mejor el proyecto, mencionamos que el objeto de estudio está conformado por un conjunto de pueblos que se encuentran en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Dice sobre ellos el padre Francisco Pierini que entre los departamentos de Santa Cruz y el Beni se encuentran 5 poblados que responden a los nombres de Ascensión, Yaguarú, Urubichá, Yotaú y San Pablo, los que en su conjunto responden al nombre de Misiones de Guarayos. En octubre de 2015, mediante la ley 108, la Asamblea Departamental del Honorable Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz de la Sierra declara a las misiones franciscanas de Guarayo como patrimonio cultural tangible e intangible del departamento de Santa Cruz. Con esta ley se pretende preservar y conservar no solo los templos misionales, sino también muchos otros lugares aledaños en virtud a su valor ancestral, lo que les otorga interés turístico y cultural. Si bien esta ley existe desde el 2015, este patrimonio está escasamente difundido en Bolivia y en América Latina en general. Es por ello que, considerando los principios de la enunciación visual, decidimos trabajar en esa línea, mostrando un patrimonio antiguo de una forma nueva mediante el diseño, lo que equivale a decir que la mirada del espectador estará en diferentes grados inscrita en la misma imagen. De esta manera, la fotografía, la tipografía y el diseño editorial se integran en un producto donde los rasgos propios de la espiritualidad franciscana, como la sencillez y el amor a la naturaleza, a los pobres y a los más necesitados, son develados a través de un producto editorial único. El libro sigue la línea de los libros, como les mencioné recién, diseñados en relación al patrimonio de las misiones franciscanas en el Chaco, y con el objeto de que este conjunto de libros tenga un estilo único, es que se estudia muy bien la composición, donde la alternancia entre texto e imagen sea muy cuidada. La segmentación se va a realizar por la temática escogida, donde cada misión va a tener su protagonismo. La organización de la información va a ser dispuesta de manera ordenada, para comunicar un mensaje lo más expresivo posible. Las imágenes, por su parte, tienen su aporte en la composición gráfica, realizando una clasificación apropiada de la fotografía, tanto de las fotografías antiguas como de las actuales, que van a incluirse en el libro, en coordinación con la planimetría de cada uno de los templos, que también fue realizada por nuestro equipo de trabajo del Centro de Investigación.
Y la metodología usada para la elaboración del diseño del libro es la del Design Thinking. Por otro lado, la paleta de colores va a tener también un protagonismo importante. La paleta usada es la de los verdes y marrones, puesto que con ellos el contenido se enriquece gracias a la relación del receptor con el entorno semisalvático, la historia, las prácticas culturales de los guarayos y los colores de la orden franciscana. La tipografía también va a reforzar aún más el mensaje. Y también agregar que en la tapa del libro se va a trabajar con una tipografía especialmente diseñada para este proyecto, que fue realizada mediante un lettering inspirado en el manuscrito del padre Antonio Comajuns Cosa, que va a ser el colector de las misiones, y que va a tratar sobre cómo debe ser un misionero franciscano. Este escrito es del año 1804. Bueno, ahora le cedo la palabra a Cecilia. Gracias. A ver, se me escucha, ¿no? Sí. Bueno, muy felices porque desde la carrera de diseño gráfico y comunicación visual de la Universidad Católica Boliviana hemos podido de alguna manera destacar y trabajar muchísimo el tema del centro de investigación, que bueno, está guiado por aquí la doctora Josefina Matas y también por la sociedad científica, que son estudiantes destacados de lo que es la carrera. Entonces, la importancia de todo esto es entender al patrimonio y al diseño como una especie de simbiosis, ¿no? Donde nosotros, de alguna manera, por lo menos lo que sucede aquí en Bolivia, es que nos hemos desprendido de esta idea que el patrimonio solo es visto desde otras disciplinas como la historia, la antropología, el arte y demás, ¿no? Entonces, si entendemos que el diseño y el patrimonio trabajan este concepto y o sea, es decir, la parte conceptual y lo que es el lenguaje de la imagen y la comunicación visual, encontramos que tenemos un camino enorme que ayuda a visibilizar, documentar, difundir todo este bagaje cultural que tenemos, que es enorme, ¿no? Todo este reservorio de conocimiento que tenemos, pues no solo en Bolivia, sino en todo el continente, ¿no? En particular. Es decir, que con todo este trabajo y todo lo que hace el centro de investigación, realmente hemos logrado incentivar a que nuestros estudiantes de alguna forma se involucren aún más en lo que es la investigación. Y esto nos ha permitido desarrollar mejores proyectos de grado, mejores tesis y también de alguna forma tener una repercusión importante dentro de lo que es la sociedad, porque no solamente se repiensa, no solamente se cuestiona, sino que se propone a partir de diseño. Un ejemplo muy grande que tenemos en la ciudad a partir de toda esta idea que tenemos de investigación y patrimonio y demás, se encuentra en lo que es el Pumacatari, que es el sistema público que tenemos en la ciudad de La Paz, que sale a partir de una investigación de las vasijas clásicas del periodo clásico de Tiahuanaco y termina siendo la imagen del bus que hoy día atraviesa nuestra ciudad. Entonces, todo esto es lo que hace y lo que se hace en el centro de investigación, y en particular nos enorgullece comentar que este trabajo, el que acaba de presentar Josefina, ha obtenido el primer lugar en la categoría de investigación y producción intelectual a nivel nacional en la última bienal que hemos tenido de arquitectura aquí en Bolivia, ¿no? El trabajo, como mencionamos, ha sido realizado en equipo a cargo de la doctora Josefina Matas, y hemos tenido otros docentes, y también hemos tenido la posibilidad de hacer toda esta ya práctica del diseño con una imprenta que tenemos en la misma carrera, que es Folio, ¿no? Entonces, todos estos elementos de alguna manera nos permiten aproximarnos y ahondar más en el concepto de investigación, y como decía, que los estudiantes se apropien de esto, ¿no? Ese es el trabajo enorme que estamos tratando de difundir a través de la carrera, y creo que con algún éxito, ¿no? La idea es que todo este tema de patrimonio se ha convertido en una línea o en un nicho, si se quiere, de investigación dentro de lo que es el centro de investigación, y más adelante estamos ya viendo la posibilidad de ampliar esta línea hacia lo que podría ser una posible maestría o lo que podrían ser módulos de capacitación disciplinar, ¿no? Entonces, un poco este es el panorama que queríamos dar.
y bueno, que me queda agradecer realmente a Palermo por esta oportunidad, a todos los docentes que veo que estamos en la misma línea en algunas cosas y que bueno, es importante tener contactos para ir trabajando en equipo, que creo que es la mejor forma de hacerlo. Así que muchísimas gracias docentes, Palermo, y estamos a disposición de ustedes en la Universidad Católica Boliviana. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí vamos a tener algunos minutitos más porque nos faltó el último expositor, así que seguramente vamos a abrir un debate, unas consultas entre ustedes. Lo que sí les sugiero también que revisen en el chat porque han estado volcando mucha información todos los participantes, lo cual agradecemos muchísimo. Ahí, así que recomiendo que lo revisen y vayan agendando algunas cositas, guardándose algunas cositas que hayan puesto. Y bueno, antes de hacer la conclusión, yo voy a hacer una conclusión final, de manifestarla. Sugiero ahí o propongo que se abran los micrófonos, las cámaras, y si quieren preguntarse algo, debatir, o si hay alguna pregunta ahí. No veo que haya preguntas, así que si quieren pueden, si les quedó alguna inquietud, preguntarse entre ustedes algunas cosas. Bueno, sí, a nosotros nos gustaría un poquito charlar con Daniela, porque, bueno, poco a poco en la carrera nuestra, los chicos empezaron también con la motivación de hacer sus proyectos de grado y sus tesis dentro de lo que es el patrimonio, ¿no? El tema del patrimonio. Bueno, y preguntarle a Daniela si han tenido también proyectos de investigación, es decir, tesis de investigación en la universidad donde ella ha trabajado su tesis doctoral. Esa es mi consulta. Sí, lo que pasa es que, hola, Hola. mucho gusto, la habíamos contactado ahí por chat. Sí. La verdad es que yo la tesis, mi proyecto de tesis doctoral, yo soy titulada de la UP, la Universidad de Argentina, la Universidad de Palermo. Ahí cursé mi doctorado. Y mi investigación, además, tampoco la hice con mi universidad, que es la Universidad de Tarapacá, en el norte de Chile, sino que fue enfocada a la zona central, a la capital, ya una universidad tradicional de mayor prestigio y, digamos, con mayor tiempo, digamos, de existencia. Por lo tanto, con respecto a la investigación en diseño, la verdad, por lo menos en lo que es mi universidad, está todavía un poco incipiente en el sentido de que los mismos docentes nos estamos de alguna manera perfeccionando, el diseño ha abierto las puertas, la UP ha abierto las puertas a tener doctores en diseño, pero digamos que no hay abundancia de doctores en diseño, entonces cuesta un poco hacer esos nichos, esas redes, y esta instancia, en los años que he venido participando, me ha servido un montón para justamente poder generar esos lazos, participar en otras revistas, hacer contactos, en fin, ese tipo de cosas que se pueden seguir trabajando sin duda posteriormente. Ahora, bueno, el análisis de las categorías y de todo lo que se hizo con esa universidad, digamos, que está en la capital, en Santiago, es perfectamente transferible a cualquier otra universidad donde existan los proyectos de tesis y se pueda, por lo tanto, bajo esa categorización, volver a hacer una interpretación con nuevos proyectos que tengan para ver si efectivamente la institución se está yendo por el lado patrimonial, por el lado mercantil, social, educativo, porque ahora si sumamos el porcentaje de lo patrimonial con la ayuda social netamente, más lo educativo, o sea, el porcentaje se nos va a las nubes, y el mercantil, por lo menos en lo que es Chile, está yendo a la baja, por lo menos en el análisis de esos 15 años que se hicieron, considerando que, bueno, todo un contexto en Chile también, en la época de dictadura, donde la parte neoliberal y todo lo que es la parte comercial, por supuesto que tuvo un boom muy grande, y que una vez retomada la democracia, estamos retomando nuestras raíces, recuperando nuestros patrimonios, catalogando nuestro patrimonio, y desde esa perspectiva, entonces, las carreras de diseño en general están siendo un aporte para eso, para poder resguardar y poder, en el fondo, plasmar y difundir los patrimonios. Eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahí Efraín está levantando la mano. No sé si... Sí, gracias, Gustavo.
Quería hacerle una pregunta a Manuela. Ella nos explicó un poco del trabajo que hacía a través del mobiliario urbano, a través de la iconografía, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante y quisiera preguntarle a Manuela, digamos, ese trabajo que se hace a través del mobiliario, ¿cómo repercutiría en todo caso, o si es que hay algún avance en cuanto a esto, cómo se multiplicaría en el espacio público propiamente dicho, ¿no? Ya que, digamos, que a mí me interesa mucho el trabajo en los espacios públicos y, bueno, este tipo de trabajo a detalle en los mobiliarios me parece que tendría una influencia directa, creo, en el entorno, ¿no? Gracias. Ahí, no sé, Manuela, no sé si escuchaste. Hola, yo estoy por acá. También Javier, tal. Te iba. Les voy a responder. Manu no está ahí, entonces yo les voy a aportar como por esa parte de la pregunta. Gracias. Nosotros empezamos en el proyecto tratando como de intervenir, ¿cierto? O sea, tratar de pensar en que los elementos arquitectónicos en los mobiliarios exteriores muchas veces vienen por transferencia, o sea, traemos muchas ideas que vienen de lo que sucede en ciudades de Europa, en lo que sucede en ciudades americanas, por la forma como se enseña la arquitectura urbana, como se enseña la intervención de esos mobiliarios en el elemento cultural en Latinoamérica. Dentro de la cultura que nosotros elegimos, que es la cultura Tule, es una cultura que es común a varios pueblos latinoamericanos, se llaman los taamíes. En Colombia esa cultura es una cultura que tiene una cosmogonía con las geometrías muy interesantes, ¿cierto? Tiene muchos petroglifos, muchas figuras, y la más reconocida a nivel latinoamericano, estamos hablando de todo lo que son las islas de San Blas, toda la zona del Urabá antioqueño. La mola es muy famosa, de hecho es muy gracioso porque la mola ha migrado, ¿cierto? Entonces, de ser un elemento cultural ya puedes encontrar molas de Mickey Mouse y molas de otras cosas, entonces se está perdiendo la cosmogonía original de nuestros ancestros, es decir, el simbolismo del sol, el simbolismo de la montaña, el simbolismo de la tierra, que estas geometrías tenían ese sentido, el color, la forma, la interpretación. Entonces empezamos por ahí, en la interpretación de la forma y con la tendencia de la forma que puede intervenir un mobiliario, que puede intervenir la geometría de un espacio público, que puede intervenir la forma como nosotros diseñamos el mobiliario urbano. Entonces ya vemos muchos mobiliarios que son geométricos, que son de intervención por impresión, que son elementos que lo veíamos en otros productos, pero que en el mobiliario urbano ya son de un tamaño más escultórico. Entonces fue una oportunidad muy interesante. Nosotros estamos haciendo visibilizar este proyecto para conectarlo con proyectos de ciudad con la Alcaldía de Medellín, con la gente, porque nosotros pertenecemos a la Alcaldía de Medellín como institución, pero estamos en esos pasos, ¿cierto? O sea, es como proponer esta forma de interpretar las geometrías, pero que también rescatemos el componente cultural y nos sirvan como espacios de educación en los parques públicos, en los espacios urbanos, en los espacios de intervención. Y chicos como Manuela, pues que son estudiantes de diseño, pueden proponer desde su investigación retomar aspectos culturales que son propios de nuestra región y que intervengan los mobiliarios que normalmente vamos a seguir viendo en un futuro y que se pueden hacer para hacer elementos escultóricos. O sea, el parque se vuelve un museo para contar la cosmogonía de nuestros indígenas tradicionales, que por ejemplo en nuestro caso pues son los tamíes y los cuna tule, que son muy famosos pues a nivel de la región por sus geometrías y sus cosmogonías. No sé si respondo a tu pregunta con eso, o si de pronto necesitas que lo amplíe un poco más, con todo gusto. No, sí, Javier, me parece muy bien la manera en la que están enfocando este tipo de trabajo, ¿no? Porque al final considero, bueno, que el elemento del mobiliario es un elemento que a partir del cual se puede integrar una serie de espacios, ¿no? Y nada, yo creo que el ciudadano tiene que encontrar elementos con los cuales se puede identificar, ¿no? Y el diseño, tiene que hacer de ese ejercicio, valerse de ese ejercicio para utilizar lo que ustedes están haciendo, bueno, y hay otras cosas como el color, la forma, ¿no? Que ya toman, se convierte en un mayor referente, ¿no?
pero sí, muy interesante el trabajo de ustedes. Gracias. Nosotros invitamos dentro de nuestros campus, nosotros tenemos un campus universitario que concibe también estudiantes de arquitectura, y dentro de estos estudiantes de arquitectura, la investigación en arquitectura sobre la intervención del espacio, sobre los elementos culturales. Entonces, ¿qué hace que un colombiano sea identificado como colombiano? ¿Qué elementos culturales realmente definen a un antioqueño, cierto? Que también lo pensamos, bueno, ¿qué define la iconografía de una región, cierto? Entonces nosotros tenemos elementos iconográficos que son muy profundos dentro de la cultura ancestral nuestra, pero actualmente, por ejemplo, en la arquitectura, muchos elementos de inspiración, y vemos que son ejercicios de diseño desde la arquitectura que siguen basándose en tendencias clásicas, tradicionales de la arquitectura de la que tenemos en las escuelas de Detroit, escuelas neoyorquinas, escuelas europeas. Pero se pueden proponer otros ejercicios. Por ejemplo, hicimos un ejercicio con estudiantes de arquitectura y lo basamos en las casas tradicionales antioqueñas, que las casas tradicionales antioqueñas tienen ancestros moros, tienen ancestros españoles, pero también tienen elementos que vienen de los judíos sefarditas, que tienen grabados, elementos tradicionales, y que se pueden intervenir para construir plantas de edificaciones que son muy interesantes, que tienen geometrías diferentes, que retoman elementos que son culturalmente de 500, 600 años de historia, pero que en los edificios actuales, debido pues a toda la tendencia de los nuevos edificios muy geométricos, muy cuadrados, pues nos muestran que hay otras vetas donde ellos pueden estudiar. No quiere decir pues que los edificios geométricos sean malos, es una línea. Nosotros proponemos que de pronto también retomen elementos culturales donde se mire cómo se modificaron las casas moras que llegaron a Antioquia o a Colombia, y cómo se intervenían los dinteles, las ventanas arrodilladas, los muros, los mismos grabados del piso, que tenían una iconografía muy interesante, y el estudiante de arquitectura o el estudiante de diseño puede intervenir, y hay elementos de inspiración en la forma y inspiración geométrica para la construcción, para la estructura, para la edificación, que son geniales, que los podemos aplicar desde el aula y retoman elementos que son de la ancestralidad nuestra, o sea, repensarnos como países y mirar elementos que son muy interesantes que no se deberían perder. Entonces, por ahí creo que hay un gran potencial en todos estos proyectos que vimos el día de hoy. Cordialmente invitados pues a que trabajemos en conjunto. Muchas gracias, Javier, por el aporte. Interesante. Sí, muchas gracias. Yo un poco voy a exponer un poco las conclusiones que saqué, porque justamente tienen que ver un poco con este intercambio entre Efraín y Javier. Creo que Latinoamérica, la historia latinoamericana tiene un evento muy contundente que fue la colonización, ¿no? Que es una característica muy particular que no se dio en ese momento en otro lugar en el mundo, ¿no? Y eso generó una bisagra, un quiebre. Entonces, nosotros como revalorizando el patrimonio tenemos como el desafío de preservar toda la historia posterior a la colonización y rescatar la historia anterior a la colonización. ¿No? Y en este sentido hemos escuchado ponencias que nos hablaron de culturas ancestrales y también de iglesias, ¿no? Y Efraín o Pablo también hablaba en el entorno urbano, rescatar estas casas posteriores a la colonización, ¿no? que tienen que ver más con una cultura europea, quizás, pero hoy son parte de nuestra identidad. Entonces, en esta mixtura, creo que tenemos que construir nuestra nueva identidad como región, ¿no? Creo que de estas dos miradas, ¿no? De construir la nueva mirada o una identidad visual, ¿no? Latinoamericana. No sé qué opinan al respecto. Sí, si me permites, Gustavo. Los dejé mudo. Sí. Sí, creo que es muy importante este tema de revalorizar.
como dos mundos, porque al final somos resultado de ello, ¿no? Entonces no sirve de nada negar uno o el otro, sino que hay que entender y sacar lo mejor que nos han legado, ¿no? Entonces yo creo que esa mirada, además, desde el punto de vista académico, nos permite esa capacidad crítica que yo creo que es sumamente importante, ¿no? Y creo que ahí tenemos una responsabilidad enorme para no caer en tendencias que muchas veces pueden ser, bueno, todo es político, pero con tendencias que a lo mejor nos distraen de lo que son las esencias mismas, que creo que es sumamente importante destacar y valorar, ¿no? En Bolivia, en La Paz, por ejemplo, tenemos un caso que es muy singular, ¿no? Nosotros somos muy conocidos por el tema de la cholita paceña, ¿no? Esta vestimenta que lo entendemos, ¿no es cierto?, muy, muy única y demás, pero hay que entender que eso viene básicamente de la cultura española, de cómo se vestían las mujeres de la época, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿qué es? ¿Es más español? ¿Es más boliviano? No, es una cosa que hoy día funciona. Entonces, yo creo que tenemos que tener esa amplitud y tenemos que tener esa capacidad de investigar y de esa capacidad crítica, qué sé yo, de poder entender lo que nos rodea, y creo que es una riqueza enorme, ¿no? Lo que decía es este reservorio de conocimiento, de fuentes de inspiración, y que estamos rodeados de eso en toda Latinoamérica. Creo que somos muy privilegiados, hay cosas que no se han tocado afortunadamente, entonces tenemos muchísimo para meterle y sacar cosas buenas. Gracias. Me voy a Bueno, sumar, si me gracias. permiten, a Sí, esta Cristina. reflexión también, diciendo de que en realidad hay una mistura cultural tan grande que tiene que ver con el multiculturalismo. No podemos negar las influencias que nos llegan de diferentes ámbitos, y fundamentalmente lo que tenemos que tratar es de resaltar estos lugares patrimoniales de cada sitio para convertirlos en lugares turísticos que nos permitan valorar el patrimonio y ser, digamos, lugares económicamente posibles y potables para el desarrollo regional, para que los jóvenes no se vayan de los lugares, porque el tema también tiene que ver con que abre toda una gama de actividades que tienen que ver con la hospitalidad y con el servicio, y fundamentalmente con los eventos que giran alrededor de la cultura, porque la cultura en realidad es un bien de cada sitio que permite que no se conozca solo el país, porque no existe ya la marca país, ya las ciudades son marcas en sí mismas. Esto es un concepto también que tenemos que entender de una América abierta sin fronteras, con grandes potenciales en distintos puntos. Entonces me parece que el concepto tiene que ir en ese camino y tener, digamos, un museo, un lugar arqueológico, un sitio que proteger, vinculado a la comunidad, hace que la comunidad en sí misma proteja y no comercialice los bienes culturales, que es una de las grandes economías de riesgo, porque realmente uno a veces piensa que se trafica armas o drogas, y una de las cosas que más económicamente más reditúa es todo lo que tiene que ver con lo arqueológico y el arte. Entonces me parece que desde la academia tenemos que mandar ese mensaje de protección y además de formación, para que el individuo se relacione con su entorno, se lo apropie, y por otro lado sea el embajador para recibir a todas aquellas personas que tienen curiosidad por conocer los sitios. Esto me parece que también releva todo este gran trabajo que hace América Latina y que lo expone en este congreso, porque es una ágora griega, y esto es lo que nos permite también relevar el trabajo que cada uno hace, porque acá el objeto también es importantísimo, la creación, la evolución de lo que diseñamos, que es cotidiano y que forma parte también de un acervo cultural que muy bien, bueno, Paolo puede profundizar, pero me parece que esto es un elemento fundante para demostrar que hay elementos de la naturaleza que pueden utilizarse para hacer objetos y que son propios del sitio y no hay en otro lugar. Esto me parece fundante, así que muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Cristina. Nosotros ya tenemos que ir cerrando, porque no nos podemos pasar del tiempo para dejar la sala. Yo profundamente agradecido por haber participado en esta comisión, por escucharlos, cómo honran todo su trabajo, lo profesionales que son. Y bueno, agradecimiento, nada más me queda. Muchas gracias a todos.